Imagínate pagar una entrada para ver a la banda más grande del planeta y no escuchar absolutamente nada, o tener otros inconvenientes. Miles de gritos, parlantes insuficientes, estadios gigantes diseñados para béisbol y no para música, y en un caso extremo, una ciudad entera persiguiendo al grupo hasta el aeropuerto. Aunque hoy los recordamos como los reyes absolutos del rock, algunos de los conciertos de The Beatles fueron auténticos desastres. Hoy vamos a recorrer sus peores presentaciones en vivo, desde el caos sonoro de alguno hasta el trauma de otro, y el concierto que ayudó a poner fin a sus giras para siempre. The Sub Globe, un inicio complicado. Antes de que la Beatlemanía se extendiera por todo el mundo en 1963, los Beatles eran simplemente una banda común con un talento extraordinario aún por reconocer. Les costaba conseguir conciertos fuera de Liverpool, salvo sus viajes a Hamburgo, y aunque habían perfeccionado su sonido como grupo, seguían siendo una incógnita. En las raras ocasiones en que el grupo salía de Merseyside y actuaba en otras zonas de Gran Bretaña, solía ser grandes ciudades como Manchester o Londres, en lugar de pueblos pequeños. Sin embargo, todavía no les daba vergüenza tocar y estaban encantados de hacerlo en cualquier sitio. Su mentalidad abierta llevó a la banda a lugares que no podían señalar en un mapa, como The Sub Globe, en el tranquilo pueblo de Stroud, en Gloucestershire, el 31 de marzo de 1962. Es cierto que los Beatles no anticipaban que este concierto sería un caos, pero aún así no cumplió con sus modestas expectativas. Por este evento, los Beatles cobraron 32 libras por la actuación, lo que, incluso teniendo en cuenta la inflación, apenas cubría los gastos de viaje. Según Paul McCartney, no solo asistieron 3 personas. Más tarde declaró a la BBC que fue su peor concierto hasta la fecha, admitiendo: Stroud fue bastante malo, nunca habíamos oído hablar de allí, pero fuimos y creo que solo aparecieron 3 personas. Algunos eran Teds y empezaron a tirarnos dinero, incluso monedas, pero simplemente las recogimos y pensamos, con esto basta. Antes de entrar en las siguientes, cuando ya llegó la fama, hay que entender por qué varios conciertos de The Beatles fueron considerados malos. El gran enemigo fue la propia Beatlemanía. Miles de fans gritaban sin parar al punto de tapar completamente la música. Incluso en shows históricos, muchos asistentes confesaron años después que fue una experiencia frustrante. La tecnología de sonido de mediados de los años 60 aún no estaba preparada para estadios masivos. I felt they came to see us because from the counting on the first number, the volume of screams just drowned everything out. Sistemas de audio del estadio pensados para anuncios deportivos, amplificadores Vox AC30 y AC100, en 1966 Vox Super Beatles Solid State en la gira americana, micrófonos vocales básicos sin refuerzo moderno, sin monitores de retorno como hoy. El resultado, ni el público los oía, ni ellos mismos podían escucharse entre sí. Ese problema convirtió varios conciertos en malas experiencias. We went up from the 30 watt amp to the 100 watt amp. Y otras eran los conflictos por su llegada. El 4 de julio de 1966, The Beatles tocaron en el Rizal Memorial Football Stadium de Manila, Filipinas. Hubo 2 funciones, de las 4 de la tarde con 30.000 personas, de las 8:30 con 50.000 personas. Total estimado 80.000. Para muchos historiadores fue uno de sus shows más multitudinarios fuera de Estados Unidos. Con un repertorio corto de apenas unos 30 minutos, que incluía Rock and Roll Music, She's a Woman, If I Need Someone, Baby's Black, Day Tripper, I Feel Fine, Yesterday, I Wanna Be Your Man, Paperback Writer y I'm Down. Con instrumentos como la Rickenbacker 325 o Epiphone Casino de John Lennon, George Harrison con su Gretsch y Rickenbacker, y Paul McCartney con su bajo Hofner, Ringo Starr con su batería Ludwig Black Oyster Pearl.
y una amplificación principal con amplificadores Vox AC100, Vox UL Series Super Beetle, porque fue una de sus peores presentaciones entonces. As soon as we got there, it was bad news. Musicalmente el show salió bien. El desastre vino después. Por un malentendido diplomático, The Beatles no asistieron a una recepción organizada por Imelda Marcos, la esposa del dictador Marcos, y la prensa local lo presentó como un insulto nacional. A partir de ahí les retiraron seguridad, fueron agredidos por personal del aeropuerto, les quitaron parte del dinero del show y casi no logran salir del país. Para Lennon fue una experiencia traumática. You treat like ordinary passenger, passenger. If it's an ordinary passenger, he doesn't get kicked, does he? Es considerado uno de los factores que aceleró la decisión de dejar de hacer giras definitivamente. Y aunque no lo crean muchos, el Shea Stadium de 1965 fue histórico, pero terrible. Este concierto es legendario por convocatoria, más de 55.000 espectadores, pero muchos fans que asistieron dijeron lo mismo, no se escuchó nada. El sonido salió por el sistema de megafonía del estadio de béisbol, no estaba diseñado para una banda de rock. Los gritos superaban por mucho el volumen de los amplificadores Vox. Y aunque el setlist fue increíble como Twist and Shout, She's a Woman, I Feel Fine, Dizzy Missy Lizzy, Ticket to Ride, Everybody's Trying to Be My Baby, Can't Buy My Love, Babies in Black, I Wanna Be Your Man, A Hard Day's Night, Help y I'm Down, nada lo limpió de lo que fue malo. Sonido pobre, eco de estadio, instrumentos perdidos en la mezcla, histeria total del público. Fue enorme en impacto cultural, pero como experiencia sonora fue decepcionante. Cincinnati 1966. Lluvia, tensión y multitud fuera de control. El 20 de agosto de 1966, The Beatles debían tocar en el Crosley Field de Cincinnati ante unos 35.000 espectadores que ya llenaban el estadio. Todo parecía seguir el patrón habitual de la gira. Fans histéricas, teloneros, gritos y una espera interminable. Pero entonces ocurrió lo inesperado. Una tormenta torrencial cayó minutos antes de que la banda subiera al escenario. El gran problema fue que el promotor ni siquiera había colocado una cubierta adecuada sobre la tarima, dejando los equipos completamente expuestos al agua. Cuando el road manager Mal Evans intentó conectar uno de los amplificadores Vox AC100, recibió una descarga y fue lanzado hacia atrás. Ese fue el momento en que Brian Epstein entendió que seguir adelante podía terminar en tragedia. ¿Pero por qué se consideró una de sus peores presentaciones? Porque el concierto pasó de la emoción al caos total. El público ya estaba impaciente, no había protección sobre el escenario, el sonido quedó inutilizado por la lluvia. Hubo riesgo real con el sistema eléctrico, la organización fue improvisada y desordenada. La multitud comenzó a mostrarse agresiva por la incertidumbre, con gritos, empujones y un ambiente cada vez más hostil. Finalmente el show fue pospuesto para el mediodía del día siguiente, algo inédito en la historia de las giras del grupo. Al día siguiente sí pudieron tocar un set reducido, muy similar a la gira de 1966 con Day Tripper, Babies in Black, I Feel Fine, Yesterday, Paperback Writer, London Sally, con los mismos instrumentos de la etapa, y amplificación Vox AC100 Super Beetle. Si Manila fue el concierto más traumático por razones políticas, Cincinnati fue el más peligroso en lo técnico, un estadio lleno, lluvia torrencial y cables mojados que pudieron terminar en desastre. Candlestick Park 1966, el final sin gloria. El 29 de agosto de 1966 en San Francisco, The Beatles dieron su último concierto oficial, pero algo pasó. Con una asistencia aproximada de 25.000 personas y un setlist habitual que iba desde If I Needed Someone, Day Tripper, Babies in Black, hasta Paperback Writer y London Sally, ¿por qué se consideró una mala presentación? Entonces, porque la banda ya no quería estar allí, estaban agotados, el sonido seguía siendo pésimo, tocaban repertorios cortísimos, no podían reproducir canciones nuevas de Revolver. Más que un gran cierre, fue una despedida fría y casi automática. Pero, ¿el verdadero motivo cuál fue entonces? La tecnología los traicionó.
Lo fascinante es que muchos de estos malos conciertos no fueron culpa de la banda. La tecnología aún no alcanzaba su música. No existían line arrays, in-ear monitors, consolas digitales, refuerzo de graves, pantallas gigantes o microfonía avanzada. The Beatles estaban tocando para públicos del tamaño de una superestrella moderna, con equipos que hoy usaría una banda pequeña en un bar. Por eso tantos fans salían fascinados por haberlos visto, pero decepcionados por no haberlos escuchado. Como dijo Eric Clapton, esta era una superbanda como una unidad familiar. La parte triste es que no se les escuchaba nada. This band was they were like a single person. It was an odd phenomena, in fact. They seemed to move together and think together. It was almost like a little family unit. But the sad part was that no one listened to them. ¿Tú estás de acuerdo con esta lista o deseas modificar o agregar alguna? Escríbelo en los comentarios. Quizá la gran ironía de The Beatles es esta. La banda más famosa de la historia también protagonizó algunos de los peores conciertos de la era del rock. No por falta de talento, sino porque el mundo aún no tenía la tecnología necesaria para contener el fenómeno que ellos mismos habían creado. Manila fue el punto más oscuro, She el más ruidoso, Candlestick el más triste. Y de esas malas noches nació algo extraordinario. El retiro de las giras que dio paso a Sgt. Pepper, el álbum blanco o Abbey Road. Y el resto es historia. ¿Tú qué piensas? Eso ha sido todo y será hasta una próxima entrega. Gracias y chao.